Buenas tardes y gracias por hacer el hueco ante tanta convocatoria y en un contexto tan turbulento, no solamente por la pandemia, sino por todas las noticias políticas de última hora. Bueno, en primer lugar, deciros que Reflexiones en tiempo de crisis es un grupo de viejos rockeros que nos reunimos en tertulia semanalmente y, bueno, entre las muchas preocupaciones, lógicamente, uno de los temas constantes es el de la economía, ¿no? Primero con la crisis del 2008-2009, que cuando creíamos que se remontaba, pues nos viene la pandemia y lo que nos queda, tanto el coletazo de la pandemia como si estamos en la tercera, cuarta ola y cuando la remontamos. Entonces, la preocupación nos ha llevado a promover esta charla de qué pasa con la economía. Y bueno, viendo quién podría ser la persona que pudiera orientarnos, acercarnos y profundizar ante este tema, se nos ocurrió y le agradecemos su presencia a Antonio González, que lo tenemos con nosotros. Y bueno, es un hombre de probada, digamos, solvencia intelectual tocando estos temas de la economía, aparte de ser licenciado en Ciencias Económicas. Él fue hace ya tiempo director del Instituto Sindical de Estudios de la UGT, director del Gabinete Técnico de la UGT también, y luego pues varias facetas en la Administración General del Estado, ¿no? Desde asesor del Gabinete del Ministro a secretario general de Empleo o director del Gabinete del Ministro de Trabajo y Migración del 2010 al 2011, ¿no? Bueno, actualmente es vicepresidente de Economista frente a la crisis y consejero por parte de UGT en el Comité Económico y Social. Bueno, yo creo que es un privilegio. Se pueden consultar muchas publicaciones suyas en Economista frente a la crisis, artículos y en otros medios, ¿no? Bueno, yo voy a ser muy breve, pero es para dar el pie a Antonio. He actualizado un poco los últimos datos de un barómetro que publica la UGT. ¿Oye, se oye bien? Sí. Sí, se oye, sí. Se oye, se oye. Y los datos macro que pueden ayudar un poco a que él tome pie en su intervención es que el crecimiento económico en 2020 ha sido un crecimiento negativo, una caída hasta el 11%, casi 4,2 puntos por debajo de la media europea, que ha sido el 6,8. El paro total ya está en 16,13, pero mucho más grave en los menores de 25 años, de más del 40%, y más en los hombres que en las mujeres, perdón, en las mujeres que en los hombres. Y el desempleo, cuyas cifras se pueden desglosar desde los que están inscritos en el seguro de desempleo a los que están en ERTES, en economía sumergida, pues Antonio podrá hacer una cifra más aproximada, pero estamos en torno a los 5 millones o más, ¿no? Luego añadámosle la tasa de temporalidad, precariedad, según sectores se han dado últimamente los datos en el sector público, pero en general en torno a uno de cada 4 trabajadores, en algunos sectores uno de cada 3, especialmente en el sector público. Bueno, todo esto más, en fin, que España no es que haya sido históricamente un país industrializado, llegamos tarde, hemos desarrollado demasiado recientemente el sector turístico y el sector servicios. Bueno, en este contexto, pues, en fin, la pandemia nos ha pillado como nos ha pillado, ¿no? Un poco en el momento en que estábamos levantando cabeza. Pero esta situación que se está agravando y que en algunos casos hay un colapso empresarial o ya vemos cómo está la situación. La primera pregunta, Antonio, es obvia, ¿no? ¿Cómo hemos llegado a esta situación, ¿no? Y si puedes profundizar en sus efectos y en sus consecuencias. Tienes la palabra, Antonio. Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos y muchísimas gracias por invitarme aquí a vuestro grupo. Yo, en fin, quisiera aportar algunas ideas que, por lo menos en mi intención,
explicaran un poco qué es lo que ha pasado desde el punto de vista económico durante el año 2020 y hasta el momento actual en el que estamos, ¿no? Entonces voy a repasar, digamos, algunas ideas con las cuales se puede, pienso yo, llegar a entender un poco qué es lo que ha pasado desde el punto de vista económico, cómo se ha traducido la crisis sanitaria y la pandemia a los aspectos económicos, ¿no? En primer lugar, yo creo que hay que decir que estamos ante una crisis económica diferente a las anteriores, ¿no? Bastante diferente, mucho más breve y mucho más profunda que las anteriores, ¿eh? Como acaba de decir Pepe en el primer dato que ha dado, el Producto Interior Bruto, es decir, toda la producción de la economía y la generación de rentas de la economía ha caído un 11% durante el año 2020 y ha sido la mayor caída prácticamente de todos los países desarrollados, ¿no? Esa caída se ha producido en 4 trimestres. Por eso hemos alcanzado una caída tan grande. Se dice, y con razón, que no se ha producido una caída tan profunda desde el periodo de la guerra, ¿no? Y en el resto de los países, pues también, aunque haya sido menor que en España, pero ha sido tan alta como la que se produjo durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, estamos ante una crisis económica diferente, ya digo, a las anteriores, mucho más breve probablemente, pero mucho más profunda que las anteriores crisis económicas. No solamente tenemos que pensar que esa caída del 11% del Producto Interior Bruto se ha producido en esos 4 trimestres, mientras que la anterior crisis financiera, ¿no?, la caída no llegó al 10% de forma acumulada desde el principio y tardó 20 trimestres. Estamos, por tanto, ante una situación completamente distinta a las anteriores. En segundo lugar, es una crisis que no es de un virus chino, por decirlo así. Es una crisis de una pandemia en Occidente. Hay prácticamente 2 continentes que son los que están sufriendo verdaderamente la pandemia. Europa y América, tanto América del Norte como América del Sur, pero no en los otros 3 continentes. En Asia y en Oceanía y tampoco en África, los niveles de pandemia han alcanzado los que se han producido en los países desarrollados occidentales. La pandemia se ha concentrado, por tanto, en esa parte del mundo, en esta parte del mundo, y se puede decir que no es, por tanto, un problema, no estamos ante un problema de un virus chino, de un virus que viene de Asia, de un virus que ha provocado una pandemia en Asia, sino que donde ha producido una pandemia es en los países occidentales, en todo Occidente. En tercer lugar, y relacionado con ello, yo creo que todos los países occidentales, casi sin excepción, presentan unos mismos rasgos, ¿no? Poco más o menos, ¿no?, con pequeñas diferencias entre unos y otros, ¿no?, en cuanto al desarrollo de esa crisis y de esa pandemia, ¿no? En primer lugar, la lentitud en la reacción, una lentitud que se observa claramente cuando lo comparas con otras áreas del mundo, una minusvaloración de los contagios, una cierta tendencia a operar frente a la pandemia con discontinuidad, frenar por una parte, intentar frenar los contagios, intentar tomar medidas de confinamiento, etcétera, pero al mismo tiempo, enseguida, quitar el pie del pedal del freno. En cuarto lugar, tener más miedo a los efectos económicos que al descontrol de los contagios. Eso también es una característica de todos los países occidentales, no de otras zonas del mundo, ya digo. En quinto, primar el enfoque de la medicina sobre el enfoque de la salud pública. Esto no me voy a enrollar con ello, pero creo que tiene su interés y su importancia. La medicina tiene el enfoque de tratar a los pacientes de forma individual y de acuerdo
la medicina, por lo menos la medicina occidental, convencional, etcétera, institucionalizada, de acuerdo con protocolos, de acuerdo con evidencias, etcétera, pero ese tratamiento no es el mismo que se debe llevar desde el punto de vista de la salud pública para hacer frente a una pandemia, donde no se pueden tener tantas dudas, ni se pueden esperar a las evidencias incontestables que llegan siempre muchísimo más tarde. Hay que tomar medidas de otra manera, de una manera, digamos, por decirlo así, más arriesgada. Y en sexto lugar, luego ya están las características autóctonas que reflejan las diferencias dentro de Occidente entre unos y otros países.